Yo amo Chile. Chile es un país espectacular, es uno de nuestros mejores mercados para Platzi. Los estudiantes chilenos son súper comprometidos, constantemente están aprendiendo, mantienen su suscripción activa, son muchísimos, tienen un nivel muy alto. Chile es fantástico y las personas de Chile que hemos tenido en el equipo nos encanta. Sí, tienen el problema de que en general a nivel culinario no tienen un nivel culinario tan alto como el resto del mundo, como el resto de Latinoamérica, como el resto del Cono Sur, pero igual, Chile es un lugar increíble. Y cuando ustedes van a Santiago de Chile se sienten que están en una ciudad europea, hasta cuando no. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Porque de repente hay una explosión de protestas. Esta foto que ustedes ven acá es de una de las protestas más grandes de la historia, que es la protesta que hubo el fin de semana pasado a la grabación de este programa en Santiago de Chile. Muchos hemos escuchado que las protestas son por las tarifas, pero cuando uno ajusta las tarifas por la inflación, uno se da cuenta que la tarifa realmente no ha cambiado tanto. La tarifa del bus, del metro, y tengan en mente que el sistema de metro de Santiago de Chile es espectacular. Muy probablemente para los chilenos puede que los chilenos digan, no, pero ese sistema falla y tiene este y el otro problema, y eso es parte de algo que vamos a hablar hoy a profundidad, y es el poder que tiene la perspectiva. Porque claro, si tú has sido chileno toda la vida, no sabes que, por ejemplo, Bogotá nunca ha tenido metro. Entonces, mientras ustedes están como el metro debería ser mejor, nosotros estamos como, ¡ay, un metro! No se trata de que esté o no esté ajustado a la inflación, se trata de los números que están detrás. Hoy vamos a hablar de muchas estadísticas, estadísticas muy positivas y estadísticas muy negativas. Esas estadísticas muy probablemente van a hacer que yo logre que todo el mundo se enoje conmigo. Ese es el objetivo del día de hoy. Todo el mundo se va a enojar conmigo porque voy a estar en contra del gobierno, pero muy probablemente en contra de muchas de las personas que están protestando, en contra de lo que muchos de ustedes creen, en contra de lo que dicen en redes sociales, pero también en contra de lo que dicen. Hoy lo voy a tratar de decir la verdad. Y el problema es que nadie tiene el 100% la razón. Sí les puedo adelantar algo, y es que el gobierno la recagó con su forma de actuar respecto a las protestas. Ahí eso es simplemente objetivo. Pero entonces arranquemos por la primera perspectiva. Y la primera perspectiva es, a pesar de que el costo del transporte cambia ajustado a la inflación, lo que no cambia es el salario mínimo. En este punto, si ustedes calculan el costo del transporte en Santiago de Chile, es el equivalente al 13.8% del salario mínimo. Es altísimo. El 13.8% significa que una persona que gana el salario mínimo se está gastando un mes de sueldo al año simplemente en moverse de un lado a otro. Es muy fuerte el costo del salario mínimo. Pero ¿esto qué significa? ¿Que Chile es un país pobre? No, todo lo contrario. Chile es un país increíblemente rico. Su economía está en constante crecimiento. Este es el GDP o el Gross Domestic Product de Chile comparado con Colombia, Venezuela. Venezuela directamente dejó de reportar su GDP en el 2014, pero Venezuela, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia. Ecuador y Bolivia son paisitos chiquitos comparados con lo que pasa con Chile. Chile es un país que tiene la mitad de la población de Colombia y aún así tiene un crecimiento económico casi al borde del de Colombia. Cuando ustedes lo ven, entonces, por el Producto Interno Bruto por cápita, el PPP, que es el que es ajustado, ¿será que Chile es un país pobre? Y resulta que tampoco. Chile es un país muy rico. De hecho, Chile está creciendo un montón. De hecho, Chile tiene el crecimiento de riqueza más grande individual de toda la región, más que Argentina, más que México, más que Colombia y sobre todo más que Perú, Ecuador y Bolivia. Entonces, ¿qué carajos es lo que está pasando? Hay un gráfico que han compartido mucho estos días. Encontré muchas versiones, pero esta es la versión más bonita que encontré, que la llaman la crisis del neoliberalismo del iceberg chileno. Y sí, yo entiendo que está en inglés, pero si no hablan inglés y quieren salir de la pobreza, lo más rápido es aprender inglés, aprendan inglés. Vayan a la ruta de inglés de Platzi, en platzi.com/aprende inglés o aquí abajo en la descripción del video si nos están viendo en YouTube. Pero se los traduzco mientras tanto. El efecto detonador fue el incremento del costo del transporte público, pero el verdadero problema es, ellos dicen que tienen la peor educación en Sudamérica y una de las más caras del mundo. Esto es categóricamente mentira, que tienen muy pobres condiciones del sistema de salud chileno.
esto no es necesariamente mentira, pero no es verdad, que tienen una crisis en el sistema de pensiones, esto es 100% verdad, que tienen trabajos precarios, esto no es verdad desde ninguna perspectiva, el Policegate, que es un tema de corrupción con la policía, esto es verdad, los salarios políticos de la élite son 33 veces más altos que el salario mínimo, esto también es verdad, un montón de colusión, que es cuando múltiples empresas se unen para cobrar mucho más y no generar realmente el costo que tiene el mercado. Y aquí hablan de que hay colusión. Imagínense la mafia del papel higiénico. Vamos a cobrar $1 más por papel higiénico. Pero recuerda que cuando el salario mínimo es bajo, esto realmente afecta en los pollos, en las compañías de transporte y en la industria farmacéutica. Y el único país en el mundo donde el agua es privada. Si no lo entendieron, recuerden, aprendan inglés. Hay otro texto que habla de qué es lo que se espera a nivel de prioridad. Lo que se espera como prioridad número 1 es una pensión mínima igual o mayor al sueldo mínimo. Esto es lo normal en el resto de países, porque en Chile no pasó. Vamos a ver eso en un rato. Un seguro universal de salud, esto también es muy importante. Cárcel efectiva para delitos de colusión, muestra lo duro que ha sido para los chilenos que las empresas se unan para tratar de manipular los precios. Una reducción de contribuciones de los adultos mayores. En general tiene que ver con temas de retiro, pensiones y redistribución de la riqueza. Arranquemos por el primer punto. Ellos mencionan que la educación es el problema. Entonces uno se pone a mirar a profundidad cuáles son los países que tienen los mejores rankings en las pruebas PISA y Chile es el mejor país de Latinoamérica. De hecho, Chile tiene unas notas más altas que Estados Unidos en las pruebas PISA. Entonces no es por ahí. De hecho, cuando uno lo mira alrededor de toda Latinoamérica, Chile es el mejor país respecto a las pruebas PISA en la distribución de toda Latinoamérica. Sí, están por detrás de la gran mayoría de los países del primer mundo, pero están por delante de la gran mayoría de los países en vía de desarrollo. También debe ser de pronto que no se trata solamente de educación secundaria, quizás la educación terciaria, que es la educación técnica universitaria, tiene que ver, pero no. Chile está al nivel de Estados Unidos y cercano a Argentina en cuanto a acceso a la educación terciaria. Y si ustedes no tienen acceso a la educación, creen su propia ruta hoy en Platzi. Lo pueden hacer ya mismo, no cuesta nada. Luego cuesta acceder a ellas, pero no cuesta nada crearla. En platzi.com/ruta. El link también lo ven en la parte de abajo en la descripción del video. Entonces la educación realmente no es. Cuando dicen en esta lista que es la peor educación de Sudamérica, esto es categóricamente mentira. Y una de las más caras del mundo no es verdad tampoco, porque la gente, más del 90%, tiene acceso a educación terciaria. Es muy probable que esto tenga que ver más con el hecho de que fueron los estudiantes los que arrancaron las protestas, pero desde una perspectiva netamente educativa, esto es mentira. Hablemos de salud. ¿Cómo está la salud en Chile? Está increíble. Si yo agarro los países de habla hispana, el único país que tiene una mayor esperanza de vida que Chile es España. Y es porque España tiene las esperanzas de vida más altas del mundo. Pero es que, por supuesto, cuando tú engordas un cerdo con bellotas y te lo comes en tiritas, con pan con tomate, en una plaza, mientras reflexionas respecto a si el rey es inútil o no, por supuesto que vas a tener una calidad de vida altísima en España. Entonces, en Chile, desde una perspectiva de salud, la cosa no está tan mal a nivel de esperanza de vida. Los únicos países que han bajado su esperanza de vida en Latinoamérica han sido México y Venezuela. Venezuela porque, bueno, Maduro es probablemente el peor presidente de la historia del continente. Y México muy probablemente por la guerra contra el narcotráfico. Hablemos de la cantidad de camas de hospital por cada 1,000 personas. Esto es un indicador importante de acceso a la salud. Argentina nos gana a todos y luego España. Chile sí está bajando, pero Raúl, la verdad es que estas estadísticas son muy pobres, muy pocos países realmente han publicado estadísticas de acceso a camas de hospital y casi todos los países están bajando, pero también esa bajada tiene que ver con que ha mejorado la tecnología detrás de la medicina. Entonces, este número es un poco, no es necesariamente correlacionado. El que sí podemos ver es el riesgo de que yo caiga en la pobreza porque tengo que buscar atención quirúrgica, porque tengo que buscar una operación médica. El porcentaje de personas en riesgo en Chile es muy bajo, es menor que en el resto del mundo. De hecho, Perú, Colombia y Ecuador tienen un porcentaje más alto de riesgo de entrar en extrema pobreza simplemente por una operación médica. La mortalidad infantil en Chile es de las más bajas de Latinoamérica, junto con Costa Rica y Uruguay. Entonces, tampoco es por ahí. La cantidad de dinero que la gente tiene que pagar de su propio bolsillo para poder acceder a salud también es muy baja en Chile. No es la más baja. En Perú pagan menos. En Colombia pagamos mucho menos. El gobierno paga mucho más por salud en Colombia. Pero, por ejemplo, los mexicanos pagan
casi 30% más que los chilenos de su propio bolsillo en salud. Los venezolanos un montón, los guatemaltecos igual, los ecuatorianos igual, los paraguayos igual. Por acá no es. Si vemos como cuál es el porcentaje de la población que está cubierto por seguros médicos, Chile está súper bien cubierto. De hecho, Perú es de los que están más jodidos en cuanto a los países grandes de Latinoamérica. Tampoco es por acá. Ahora, esto es con un gran asterisco, por supuesto. Y cuando vemos el porcentaje de lo que el gobierno gasta en salud a nivel relativo, aquí es donde empezamos a ver el verdadero problema. Todas estas cosas mágicas del sistema de salud de Chile pasan porque los chilenos tienen dinero, no porque el gobierno esté poniendo de su parte. En Chile ocurre este fenómeno en el que el gobierno realmente no redistribuye la riqueza del país en inversiones como inversiones en salud. No están haciendo un mal trabajo, pero no están haciendo un buen trabajo. De hecho, son de los que tienen el menor impacto en el resto de la región. Así que la calidad de la salud es muy buena, pero es porque la gente la paga. No es necesariamente porque el gobierno tenga esto bajo su cargo. Y, por ejemplo, cuando lo comparamos con Bolivia, con Colombia, con Europa, son los gobiernos los que normalmente tienden a invertir en salud. La salud es importante porque la salud no se comporta como un mercado normal. La salud no es un tema de oferta y demanda. La salud es algo que si yo no voy me muero, entonces todo el mundo lo hace. Por eso es tan importante que tenga un componente gubernamental. El otro tema era el tema del acceso al empleo. Ellos mencionan en la lista que los salarios son miserables, que el trabajo es precario. Hablemos de eso. El desempleo en Chile es muy bajo. Es de los más bajos de Latinoamérica. La gente en general está trabajando. Hay un significativo mayor número de desempleo en España, en Argentina y en Colombia del que hay en Chile. México y Perú tienen menores índices de desempleo. Pasa que el empleo no es necesariamente formal, pero no hay tanto desempleo. De hecho, cuando nosotros vemos el desarrollo del país respecto al índice de corrupción, Chile es el país que percibe mayor corrupción, pero que tiene mayor desarrollo. Yo creo que esto no tiene que ver con que Chile sea más corrupta, todo lo contrario. Yo creo que Chile es mucho más escéptica de sus gobernantes y eso hace que sean menos corruptos. Son mucho más escépticos con respecto a todo y exigen mucho más. Quizás eso es una lección que deberíamos aprender de Chile en el resto del mundo. Porque el problema real que la gente ha mencionado es el problema de la desigualdad. Antes de hablar de la desigualdad en Chile, quiero hablar de la perspectiva latinoamericana, porque en Chile definitivamente hay una desigualdad espectacular, pero no son ni de lejos el peor país respecto a esto en Chile. Ahora, no quiero caer en la típica lucha latinoamericana de quién tiene el peor país. Esa es la lucha más estúpida de la historia de nuestras naciones, pero sí quiero darles perspectiva. El GDP per cápita de Chile es de los más altos de Latinoamérica, $25,978. Esto es el ingreso relativo por cada habitante respecto a la producción bruta de un país, $25,978. Colombia tiene 15,000 más o menos, México es un poquito más rico con 20,000, Perú es un poquitico más pobre con 14,000, Argentina tiene bastante dinero, quién sabe en dónde, con 20,500, Ecuador es 11,700, Bolivia es significativamente pobre, 7,400, España es muy rico, 40,000 y Estados Unidos es el país más rico del mundo con 62,000. Este número se los indico para que tengan perspectiva de lo que significa lo que les voy a decir a continuación. Hay un ratio que se llama el ratio Air-Poor 10% o Rich Poor o rico pobre 10%. Básicamente el ratio funciona así. El ingreso del top 10% de los ricos versus el ingreso del 10% de los pobres. ¿Cuánto más ganan los ricos del top 10% comparado con el bottom, con la parte de abajo del 10%? En Chile, los ricos ganan 26.2 veces más, el top 10%, de lo que ganan el 10% de más abajo. Damn, 26 veces más. Pero en Colombia es 60 veces más. Colombia es 2.4 veces más desigual que Chile. En México es 21.6 veces. En Perú es 26 veces. En Argentina es 31 veces. Ah, ahí es donde se fue el dinero. Argentina es mucho más desigual que Chile. Ecuador es mucho más desigual que todos nosotros, excepto Colombia, con 35.2. En Bolivia la cosa es absurda. En Bolivia el top 10% de los ricos ganan 94 veces más
que el 10% de los pobres. En España la cosa no está tan mal, es 10.3, sigue siendo terrible, pero no está tan mal. Y en Estados Unidos es 18.5. Estos problemas de desigualdad son los que realmente están afectando no solamente a Chile, sino a todo el planeta. Y es el problema más importante de nuestro siglo. El índice que indica la desigualdad, 0 significa 0 desigualdad y 100 es desigualdad total. En Chile es de 47, en Colombia de 50, en México de 43, etcétera, etcétera. No quiero quedarme acá, pero quiero que vean cómo ha cambiado la cosa con el pasar del tiempo. La realidad es que nuestros países se están volviendo cada vez menos desiguales. Eso es el porcentaje de ingresos que mantiene el top 10% de la población. Quiero que tengan en sus mentes un minuto este número. En Chile, el top 10% de la población tiene el 38% de la riqueza. En Chile, el 10% de la población tiene el 38% de la riqueza. Ténganlo en mente porque va a ser importante más adelante. Casi todos los países están mejorando esto, excepto España, curiosamente, pero ahí es como muy leve. Sin embargo, la mejora no es lo suficientemente rápida. Cuando nosotros lo vemos como cuáles son los países más desiguales, Chile sin duda es desigual, pero no es tan desigual como Bolivia o como Colombia en la región. Y toda nuestra región, Estados Unidos incluido, está alejado de Europa y está, bueno, de la Unión Europea y está alejado de Canadá y también está alejado del sureste asiático. Pero resulta que hubo un estudio que fue el estudio que generó la explosión de lo que está pasando últimamente, el estudio de la CEPAL. La CEPAL es una organización de las Naciones Unidas que determinó que en Chile el 1% de la población tiene el 33% de la riqueza. ¿Se acuerdan que les dije que tuvieran un número en mente? El 10% tiene el 38% de la riqueza. Pero si el 1% tiene el 33%, eso significa que el 9% tiene solamente el 5% de la riqueza y el 1% tiene el 33%. Y aquí es donde está el problema. La distribución de la riqueza entre el top 1% en Chile es exagerada. Ahora, este gráfico está mal. Ellos dicen que Chile es el país más desigual del mundo respecto al 1% y es porque convenientemente eligen una serie de países que les permite mostrar esto. Pero hay otros países que están mucho peor, como Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. El porcentaje de la riqueza en manos del 1% se puede ver de esta manera. Chile efectivamente es el 32%, como mencionamos hace un rato, pero por ejemplo, México está mucho peor que Chile. En México el 1% de la población tiene el 39.8% de la riqueza. Y en Brasil, el top 1% tiene la mitad de la riqueza de Brasil está en el 1% de su población. Y Chile no está tan lejos de Alemania. En Alemania, el 1% tiene el 29% de la riqueza. Entonces, este es el problema, porque por otro lado, la pobreza sí se está yendo. Chile es el país que ha hecho el mejor trabajo de toda la región para solucionar la pobreza, comparado con todo el mundo. El único país que lo supera es Uruguay, pero Uruguay es tan chiquito. Y yo entiendo que ustedes van a decir cosas que honestamente son importantes, pero no aplican. Ustedes van a decir cosas como, dile a una persona que tiene una pensión básica que vaya a operarse que no debería molestar porque estos gráficos. Y miren, primero que todo, ustedes nunca van a lograr que alguien esté de su lado cuando ustedes dicen estas cosas, porque esto suena emocionalmente correcto y es completamente inaccionable desde una perspectiva de políticas de economía y mercado. ¿Qué carajos voy a hacer con lo que me acabas de decir, aparte de llorar y darte dinero? Es inútil decir ese tipo de cosas. Y yo entiendo que suena muy duro lo que les acabo de decir. Uy, Freddy me dijo inútil, pero es que es verdad. Tengan en mente que yo no soy político, yo no trabajo en Chile ni nada por el estilo. Esto no se los quiero decir como una crítica, se los quiero decir como un consejo. Es inútil la perspectiva de que vayan y díganle a mi abuelita que está sufriendo porque no tuvo drogas contra el cáncer, que no importa, porque esto lo que genera es una ira mal enfocada. Está bien estar enojados, está mal estar enojados por lo incorrecto, porque entonces va a ser fácil desacreditarlos. Ustedes tienen que tener en sus mentes la verdad. Y tienen mucho con lo que pelear en pro de la verdad. Pero cuando solamente pelean con ira, no van a ganarle a nadie. Y eso es lo que quiero que vean acá, que la verdad no es tan simple. La educación en Chile está de puta madre. La salud en Chile está bien. Ese no es el problema. El problema es la distribución de la riqueza. Bueno, el problema son muchos más. Hay un thread, un hilo que ocurrió en Twitter de Ariel Kauderer que me encantó, donde él mostraba muchos de estos datos y mostraba un dato que no puedo encontrar su fuente, entonces simplemente capturé el tweet, pero que me encantó. Los parlamentarios tienen sueldos muy altos o nos cuestan mucho. Sueldo parlamentario versus el Producto Interno Bruto per cápita.
En Chile, los políticos ganan una cantidad de dinero acojonante comparado con todo el resto de países sensatos. Es muy extraño. Entonces, aquí va el verdadero problema. Yo estuve como 5 horas anoche, hasta la 1 de la mañana, investigando para este programa. Y eventualmente encontré cuál es el verdadero problema. Es muy fácil. Chile tiene la misma constitución política desde la época de Pinochet. A pesar de que lograron derrocar pacíficamente a un dictador, y yo entiendo que algunos de ustedes tuvieron familiares que fueron a la cárcel, que probablemente los mataron, cosas por el estilo, y entonces para ustedes no fue pacífico. Pero no fue una guerra, no fue Libia, no fue Siria, no fue lo que está pasando en Venezuela, no fue la guerra civil de Colombia. Fue relativamente pacífico. Eso es muy admirable y nunca hay que olvidarlo. Pero a pesar de que ustedes derrocaron a un dictador, la constitución política es la misma. Man, esto es un problema. Debería sin duda haber una constitución política diferente. Por cierto, hablando de estadísticas, sí, la educación de Chile es increíble, el problema es que usted no la puede pagar. De acuerdo a la estadística propia de la UNESCO, sí la pueden pagar. Más del 90% de los chilenos están suscritos a educación terciaria, entonces sí se puede. Que probablemente sea muy cara, sí, es carísima. Yo soy 100% consciente de lo cara que es la educación, por eso Platzi existe. Pero el punto es, ¿vieron lo que acabo de hacer? Ustedes tienen una reacción emocional, la educación es carísima. Y yo tengo una respuesta estadística. No, es cara, pero todo el mundo tiene acceso. De pronto simplemente es porque tiene más dinero. Hay un problema muy reciente que está ocurriendo y es la forma en la que las estadísticas están perdiendo poder. Este artículo es muy reciente. Habla de cómo a nadie ya le importa que los números digan la verdad o no. Lo único que les importa, teniendo en mente que ahora tienen una avenida para expresar su ira, que ellos se sienten mal o se sienten bien. Yo entiendo eso. Y esto está volviéndose un fenómeno en todas partes. En ocasiones funciona para bien, como es lo que está pasando en Hong Kong. En ocasiones funciona para mal, como es el hecho de que hayan elegido a Trump, a pesar de que es probablemente de las personas que más mentiras por segundo dicen la historia de la humanidad. Y este es el problema. Cuando ustedes no tienen estadísticas públicas reales, y algo que encontré es que Chile no reporta mucho, hay un montón de estadísticas de lo que les mencioné hace un rato que están rotas. Chile sí reporta y hay organismos externos que reportan, pero Chile no tiene excelencia estadística en su reporte y eso me sorprendió mucho. Cuando ustedes no tienen estas estadísticas, los que sí las tienen los van a controlar, los van a manipular y por eso ustedes pues que digan cosas como Freddy, te me caíste. Eso es estúpido, eso simplemente es que no estás viendo las fuentes. Y es porque otras personas que van a decir lo que tú quieres escuchar te van a controlar. Y eso es exactamente lo que quería mostrarles hoy. Es muy fácil manipular emocionalmente a alguien cuando no están persiguiendo la verdad, cuando simplemente están reaccionando de una manera emocional. Por eso lo primero que yo les dije cuando arranqué el programa es, muy probablemente todo el mundo me va a odiar, tanto de un espectro como del otro, después de este programa, porque una gran cantidad de cosas que les estoy diciendo hoy no corresponden con lo que ustedes dicen. Si volvemos a la lista inicial, más o menos la mitad de estas cosas son mentira, más o menos. No, sin duda, Chile no tiene la peor educación de Sudamérica, sin la menor duda. Eso es mentira. Sin duda, Chile no tiene un problema de desempleo, aunque sí tienen un problema de empleo informal. Y sin duda, la condición del sistema de salud chileno no es pobre comparado con el resto. Pero lo otro sí es verdad. Y este es el problema. Hay personas que o todo es verdad o todo es mentira y yo mato a este man. Esa actitud no les va a hacer lograr nada, porque quiero que vean lo que pasó. Como ustedes vienen de una dictadura, es muy normal que la gente reaccione de una manera muy fuerte en contra de, por ejemplo, ver a la policía en la calle y terminen incendiando un edificio. El problema es que los políticos son bien pendejos. Entonces hacen la peor decisión que puede tomar un político, que es mandar al ejército a la calle. Y mandar al ejército a la calle es extremadamente estúpido, porque el ejército no está entrenado para controlar una población. El ejército está controlado para matar a los enemigos de la nación. Y entonces empiezan a matar gente. Empiezan a matar la gente que no tienen que matar. Incluso la propia policía puede llegar a abusar de su poder, como acá nosotros vemos a los carabineros protegiendo al pueblo de esta señora completamente peligrosa que nos va a matar a todos con su manojito de cilantro. O acá, un carabinero que al fin encontró a Mr. Robot y lo va a detener para que no termine con nuestro dinero. Y terminan ocurriendo en esa mezcla cosas terribles.
Han habido, al momento que nosotros grabamos, 20 muertes hasta ahora. Y me puse a averiguar cuáles fueron esas muertes. El 18 de octubre, una mujer fue herida de gravedad tras disparos por los carabineros. Sobrevivió, pero perdió tanta sangre que estuvo al borde de la muerte. El 19 de octubre, 2 mujeres murieron en un incendio que fue causado por los protestantes. Un hombre le disparó a su suegro le disparó al hombre por error tratando de detener saqueadores de su tienda. El 20 de octubre, un hombre muere en un incendio, 5 personas, entre ellos 3 menores, murieron en un incendio en una fábrica textil, ambos incendios causados por protestantes. Un hombre de 21 años le dispararon soldados en La Serena y murió. ¿Por qué los soldados están disparando? Otro hombre también fue disparado por soldados en Coquimbo. El 21 de octubre, 2 personas murieron en un incendio causado por protestantes. Un hombre fue muerto por soldados que le dispararon en Curicó y 3 quedaron heridos graves. Un hombre fue atropellado por soldados. What the fuck? Otro hombre fue electrocutado en saqueos en un supermercado de Santa Isabel, cerca de Santiago, es como un suburbio. Un hombre murió tras ser golpeado por carabineros. Imagina que te maten a palos. El 22 de octubre, a un hombre murió por un disparo en la cabeza por el dueño de una tienda que quería evitar que lo saquearan. 2 personas, entre ellos un niño de 4 años, murió por un hombre loco que atropelló a la multitud. Y el 24 de octubre, un hombre murió por un disparo de bala perdida. Cuando ustedes ven que la policía o el ejército dispara al aire, las balas vuelven a caer. Es movimiento parabólico uniforme. Y ustedes dirán, ay, pero era importante para mantener el orden. Y no, manden a la policía, pero nunca al ejército. El problema más grande es que yo les estoy contando estas estadísticas porque es lo que ha salido al aire. Pero otra cosa que me sorprendió fue darme cuenta que no hay estadísticas claras del lado del gobierno. Cuando uno intenta mirar las estadísticas oficiales, no hay. Hay una organización que se llama el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene estadísticas mucho más fuertes. Estadísticas de heridos en hospitales por armas de fuego. Ahorita están haciendo algo y es que le están disparando en el ojo a la gente a mansalva, a una distancia de 1 centímetro, que no lo entiendo. Hay querellas por violencia sexual. Hay cosas muy, muy, muy locas. Hay una frase de Adama, del comandante Adama de Battlestar Galactica, que yo mantengo muy cerca a mi corazón cuando veo que un país manda al ejército a solucionar un problema a la policía. Hay una razón por la que tú separas al ejército de la policía. Uno lucha contra los enemigos del Estado. El otro sirve y protege a la gente. Cuando el ejército es ambos, el enemigo del Estado es la gente. La realidad real es que el gobierno de Chile entró en pánico y cometió decisiones tontas respecto a cómo controlar una multitud, cómo traer el orden. Pero hay muchas más realidades que esa. La otra realidad es que el costo de esta protesta a nivel económico para Chile va a ser inmenso, no solamente para Chile como país y para los ricos. Piensen en cuántas personas sobreviven porque tienen que vender en sus tiendas y cuántas personas llegan al borde de fin de mes para poder pagar la renta de sus locales y ahora no lo van a poder lograr porque no hubo nada y se van a quedar desempleados. ¿Cuántas personas van a quedarse en la calle o no van a poder pagar la renta de sus apartamentos porque no pudieron trabajar en los últimos meses? ¿Cuántas personas dependían de que simplemente el país funcione bien? ¿Cuántas personas van a morir por falta de atención médica? Ese es el problema de este tipo de cosas. Normalmente, cuando ocurren estas protestas, las protestas pacíficas de desobediencia civil funcionan. En Hong Kong lograron que el país más autocrático y dictatorial del mundo, China, se echara para atrás y quitara temporalmente con sus protestas lo que estaban tratando de lograr, que era la ley de la extradición de Hong Kong a China continental. Lo lograron con protestas pacíficas, sin quemar un edificio. Cualquier tipo de violencia lo que va a hacer es que los gobernantes que son tontos y muertos de miedo manden al ejército y el ejército no tiene como misión conectar el cerebro con el gatillo, simplemente órdenes y ejecutar violencia de Estado. En general, cualquier tipo de violencia en una protesta va a generar el efecto opuesto a lo que ustedes esperan. Sin duda va a hacer que la gente les ponga atención, pero ya están ahí. Ya millones de personas marcharon. Cuando eso pasa, los gobiernos cambian. Si se lograra cambiar la constitución y atacar los problemas que son de verdad, como el problema de las pensiones, el problema de la distribución de la riqueza, el problema de los parlamentarios ultra mega hipermillonarios, sin duda Chile cambiaría para bien, porque Chile, a pesar de todo esto, sigue siendo un ejemplo para el resto del mundo. Y ese es el Chile del que yo siempre como latinoamericano me he sentido muy orgulloso.
Platzi Live ocurre todos los jueves y eso fue lo que acabas de ver. Tú puedes vivirlo en vivo. Solo tienes que entrar a www.platzi.com/agenda, donde encuentras la hora y fecha en tu país. Es todos los jueves y tú puedes ser parte de esto cuando ocurre, no solo verlo en demanda acá.